Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, figurando eterno olor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, y con sangre vestida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Buenas tardes, hermano. Bienvenidos sean los invitados que hoy nos acompañan. Le doy gracias a Dios por poder pasar aquí enfrente y hablar de su palabra, ¿no? Para la carne es algo pesado, es algo difícil, porque la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto, ¿no? Doy gracias a Dios por estar aquí a todos ustedes. Un día más de vida que Dios nos da, de poder hablar de la palabra, del mensaje, cual viene por causa del Evangelio, ¿sí? Porque si no hay Evangelio, hermanos, esto de reunirnos no existiera, no tuviera propósito. Estaríamos como cuando Pablo, hablando a los corintios, les dijo, o sea, ¿por qué pues apeligramos nuestras vidas día con día? Bebamos, comamos, les dijo Pablo, que mañana moriremos. Pero hay que darle gracias a Dios que tenemos una esperanza en medio del Evangelio, por medio del Evangelio, perdón. Fíjense lo que dice Pablo en Primera de Timoteo 4:10. Primera de Timoteo 4:10 dice, 1 Timothy 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos deshonras, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Continuamos y dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Son las palabras que dijo Pablo exhortando a Timoteo, también que nos exhorta al hombre espiritual que hay en nosotros. Me fijo que lo más importante
en la vida de un cristiano es el Evangelio, o debería ser el Evangelio. Porque la persona que lo ha obedecido, que es sincero, que se mantiene en obediencia a la palabra, reconoce que es por medio de él el Evangelio, que esa persona tiene paz, tiene gozo, tiene esperanza, tiene propósito la vida de esa persona. En algún punto de mi vida yo me acuerdo, antes de que yo viniera a bautizarme en la iglesia, que me predicaran el Evangelio, me entraban muchas preguntas, muchas dudas. ¿Por qué soy como soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Miraba que mis amigos se metían en las bandas y tal vez para sentirse apreciados. Y veía cómo les iba mal y decía yo, ¿por qué pasa? ¿Por qué son así las cosas? ¿No? Amalaya, en aquel entonces alguien me hubiera dicho lo que es el propósito del hombre. Que alguien me hubiera leído Hechos 17. Hechos 17, 24. Hechos 17, 24, donde Pablo aquí empieza a hablarle a la gente de Atena. Le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vemos aquí claramente, hermano, hermana, el propósito del hombre en esta tierra es que busque a Dios. Que busque a Dios, que sepa que Dios, en su gran misericordia, le ha dado a esa persona una segunda oportunidad. Por medio de Jesús, quien ha redimido, que nos ha redimido de nuestras faltas, en nuestras blasfemias, en toda la porquería que hay en este mundo, con su sangre. ¿Sí? No como en el Viejo Testamento, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año con la sangre de cabríos al lugar santísimo. Jesús ha entrado, que es nuestro sumo sacerdote. Él ha entrado al lugar santísimo, al tabernáculo no hecho por manos de hombres, sino por Dios. Y ahí ha redimido para usted eternamente. Usted está redimido eternamente. Gracias al gran amor de Dios, a su gran misericordia. Que sepa el hombre del Evangelio de Dios. ¿Sí? Vamos a leerlo rápidamente aquí en 1 Corintios 15, 15:1. Lee la palabra. 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es la gran comisión del hombre. Como Cristo habló allá en Mateo 28:19 con sus apóstoles, les dijo, en otras palabras, ir a predicar el Evangelio.
Y el que obedezca, y el que quiera obedecerlo, que se bautice. Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole todas las cosas, que guarden todas las cosas como los he mandado, les dijo Jesús. Es la gran comisión que hoy en día todavía está firme para cada uno de nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios. Pero el ir a predicar, hermanos, no es cualquier cosa fácil. El ir a predicar el Evangelio a alguien, para eso uno se tiene que prepararse, estudiando las Escrituras, para presentar el Evangelio, que le va a salvar el alma a aquella persona si lo obedece, para presentar a ese Evangelio en sabiduría, con entendimiento, y no que vayas, presentes un Evangelio a medias ahí y quedes en ridículo, quedes en vergüenza. Me gusta lo que le dijo Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia estas cosas, para que no vayas a quedar en ridículo, para que lleves un evangelio completo, como debe de ser. Me fijo en el hermano Camilo, que me predicó a mí el evangelio. Me fijo como él siempre tiene estudiantes, siempre está estudiando, les está predicando la palabra. Si el hermano siempre está listo para un estudio, si alguno de nosotros no podemos, a quien acudimos es al hermano. Me fijo como él, siempre predicando el evangelio, Dios a esa persona le da más fruto, por así decirlo, para que él siga estudiando, para que él siga predicando el evangelio, exhortándonos a los hermanos. Así, si Dios lo permite, así quisiera yo estar siempre en las cosas de Dios, ¿sí? Cuando uno se desconecta con la palabra de Dios, esta mente pecaminosa es como un imán a las cosas del mundo. Si no estamos conectados con el Espíritu de Dios, esta mente empieza a vagar con las cosas del mundo, y poco a poco, como dice el hermano, el enemigo, Satanás, poco a poco te va quitando lo que Dios te dio, las arras del Espíritu con los que usted ha sido sellado, poco a poco, porque usted no está poniendo atención, porque no estudiamos, porque no lo estamos renovando en la palabra de Dios, como dice Efesios 4:23. Poco a poco el enemigo te lo va quitando. Y más hoy en día, me fijo cómo el mundo o cómo el cristiano cae en la comodidad, ¿sí? Ya sea en nuestros celulares, las redes sociales. Hay miles de cosas que ver en el Netflix, ¿sí? A esas cosas, fíjense muy bien qué tanto tiempo usted le está dedicando a esas cosas. Aunque usted no lo crea, nosotros dedicamos más tiempo a esas cosas que a las cosas de Dios. Y es como un cristiano que tiene el Espíritu de Dios, cae en la comodidad. Y un cristiano y la comodidad lleva a la tibiez. Y un hermano ya tibio,
pierde interés en las cosas de Dios, en estudiar, en predicar. Durante la semana, hermanos, cometemos muchos errores, cometemos muchas faltas, levantamos malos hábitos del mundo, hablamos como los del mundo. Al estudiar la palabra, estamos renovando el espíritu de nuestra mente. ¿Sí? Romanos 12:2. Estamos renovando el espíritu de nuestra mente. Haz de cuenta que nos leemos la Escritura y los decimos, yo tengo que cambiar. Yo tengo que dejar de hacer estas cosas. Porque a esta persona, al cristiano no le va a ir bien. Y un cristiano que ya es tibio, que ni fu ni fa, que no estudiamos, ni nos dedicamos a las cosas de Dios, esa es la persona que Cristo va a vomitar de su boca. ¿Sí? Es decir, va a vomitar de su cuerpo, la iglesia. Como lo dice allá en Apocalipsis 3:16. Rápidamente se lo voy a leer. 3:16, Apocalipsis, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Porque los intereses del mundo todavía encienden a esta carne, todavía no has dejado esos intereses, esas vanaglorias que a un cristiano no le convienen. El mundo no te conviene, hermano. Ahí vas a encontrar solamente desolación, deshonra, pecado. Y si no te pones trucha, hasta tu salvación vas a venir perdiendo. El otro día tuve una experiencia que me disgusté conmigo mismo. Sí. De hecho, esta experiencia fue la que me llevó a escribir este estudio. Estaba hablando con una persona en el trabajo y esta persona me empieza a hablar del pasado. Estamos hablando del pasado. Pero que, sí, yo hacía aquellas cosas o contaba con aquellas personas y tal y tal. Y esa persona me empieza a hablar de todos los problemas por las cuales él ha pasado, ¿no? Todas las tribulaciones que hay en la vida. Y peor para aquella persona que no tiene a Cristo, esas son peor. Las tribulaciones, las mortificaciones, por así decirlo. Yo presentí en este hombre, cuando me estaba platicando estas cosas, yo presentí y dije, se me hace, por así decirlo, buen terreno para sembrar la semilla. Es decir, para predicarle a este hombre el Evangelio. Ya sea a lo mejor alguien más le predicó anteriormente o en el pasado. A lo mejor yo estoy regando, ¿entiendes? Como dice la Escritura, pero el crecimiento viene de Dios. Y me quedé como que me trunqué. No sé qué me pasó. O sea, él estaba hablando estas cosas. Y yo, pues a veces que cuando hablo con personas, me fijo para ver dónde puedo ahí meter a Cristo, por dónde puedo incluir el Evangelio, por la mayor parte, ¿no? Pero hay veces que, pues, como estoy predicando y me estoy dando en la cabeza a mí mismo, cuando no estamos atentos al Espíritu, cuando no estamos atentos a las cosas que realmente tienen propósito en esta vida, que son las espirituales, dejamos ir oportunidades, dejamos ir oportunidades donde podríamos ver hecho más. No sé si a usted le ha pasado eso, pero
llegó a un punto de la conversación donde yo callado así, donde él me dice, ¿tú crees en Dios? Sí, le digo, sí creo en Dios. Y empiezo a hablar con él sobre las Escrituras. Empiezo a hablar con él sobre la iglesia y y empezamos a hablar de que para poner una fecha para reunirnos y estudiar más la Biblia. Y espero con el favor de Dios que así sea, ¿no? Que pronto lo podamos reunir y estudiar, porque eso es lo que me da a mí, es lo que me da a mí ánimo, ¿sí? Eso me da ánimo a mi ser espiritual para seguir luchando, para seguir estudiando la Biblia, para seguir trayendo fruto. Porque como decía, como el hermano, lo veo que siempre está estudiando, siempre predica, siempre las cosas de Dios. Nunca le hace falta algo, fruto espiritual, porque Dios siempre está dando a esa persona. Y así se debería de mantener cada cristiano, cada hermano, cada hermana que hay en esta congregación, atentos a eso, porque ese es el mandamiento. O sea, ¿qué propósito tiene nuestra cristianidad si no vamos a hablar a nuestros familiares, a nuestros primos, amigos, de Cristo, de que Cristo ha pagado por sus faltas, de que no tienen que vivir una vida de tribulación, una vida es un círculo vicioso el que vive el hombre carnal. Y el hombre espiritual, gracias a Dios, ese hombre puede vivir una vida libre, ¿sí? Como dijo Cristo, aquel que sea libre en Cristo será esclavo de Cristo. Y aquel que es esclavo y viene a Cristo es hombre libre en Cristo. Fíjense bien, hermanos, y no entierren ese talento. No entierren ese talento que Dios les ha dado, sino hay que ser sabios y hay que multiplicarlo. ¿Sí? Hay que predicar el Evangelio. Concuerdo con lo que decía el hermano Carlos en el estudio del domingo pasado. Nosotros, en otras palabras, somos ricos en Cristo. Tenemos lindas bendiciones. ¿Sí? En Cristo tenemos perdón de pecados. En Cristo tenemos una comunión con Dios. En Cristo somos una nueva creación. Cuando permanecemos en Cristo, todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que aman a Dios. Dice Romanos 8:28, Salmos 1:1, que aquel que está atentamente a la palabra día y de noche será bendecido en su obra. En cualquier obra que usted haga, porque usted se mantiene atento a las cosas de Dios, en obedecer su palabra, usted tiene esa promesa de que todo le va a ir bien. O sea, será bendecido en tu obra. Y si pasamos por cosas difíciles en nuestras vidas, y es cuando le pedimos a Dios y nos escucha. Cuando le pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos escucha y Él nos da de acuerdo a su voluntad. Pero el hombre, cuando no está atento al Evangelio, el hombre pierde muchas bendiciones. Viene perdiendo ese hombre hasta su vida espiritual. Porque el enemigo es astuto, sabe cómo quitártelo. Y tú no sabes cómo defenderte, cómo defenderlo, si no es que estás día a día en las cosas de Dios. Como decía, tenemos riquezas en Cristo y deberíamos de predicar
a aquellos que están en necesidad, a nuestros familiares, a los más cercanos. Y luego ya empezar, conforme a Dios te vaya dando crecimiento espiritual, que muchos de nosotros nos hace falta eso, y me incluyo a mí mismo, de poder hablarle a alguna persona que yo no conozco, que nunca, yo ni sé si ha oído de Cristo o no, de tener ese valor de poder predicar el Evangelio. Y yo ya quedo, pues con Dios, quedo bien, como quien dice, ¿no? Porque cumplo. Si Él obedece o no, eso no tiene nada que ver conmigo, si no lo obedece. O sea, Cristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo acarrea. Es Dios el que acarrea. Y a usted le ha dado el mandamiento de que vaya y predique. No hagamos como lo que hizo el profeta Jonás. Al profeta Jonás lo mandaron a Nínive. Vamos a pasar a Jonás rápidamente aquí. Si encuentro a Jonás, porque dice, lee Jonás 1:1. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Los mandados que llevaban los echaron fuera, para que descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Llegó un punto donde estos hombres quisieron salvar la vida de Jonás. Pero Jonás dijo, no sigan insistiendo, me tienen que echar de la arca. Me tienen que echar de la nave para que la tempestad, para que el mar que estaba rugiendo contra ellos calme. Y ellos lo quisieron. Y todos sabemos, pues, Jonás, Dios mandó un gran pez que se tragó a Jonás y duró 3 días y 3 noches en el vientre de aquel animal. Orando Jonás, ese pez fue y lo escupió a la tierra. Y por segunda vez le vino la palabra de
de Jehová a Jonás, que fuera y anunciara a Nínive que su maldad había subido y que si no se arrepentían, Dios iba a destruir a Nínive. Este Jonás va y les predica, y esa gente se arrepiente. Esa gente que estaba llena de adulterio, de toda clase de maldad, se arrepiente. ¿Sí? Uno nunca sabe, es el poder de Dios, es la palabra que tiene el poder de Dios para cambiar al alma, porque Dios conoce lo que hay en el corazón de cada persona. No es aquí un hermano en específico, que él o ella o este, es la palabra de Dios que tiene el poder. Jonás, al ver que el pueblo se arrepintió y que el rey aún se rajó sus vestiduras y se echó ceniza, es lo que hacían antes para demostrar su arrepentimiento, grievance. O sea, es lo que hacían en esos tiempos. Y el rey mandó y hizo una ley que todo el pueblo hiciera lo mismo. Y Jonás se enoja. Jonás se enojó porque el pueblo se arrepintió. O sea, yo pensaría que Jonás estuviera contento, ¿no? Lo acaba de tragar un pez, acaba de salir, y Dios le dio una segunda oportunidad de que fuera a obedecer el mandamiento. Y lo obedeció. Yo pensaría que estuviera contento, pero se enojó. Se enojó porque, lo leemos ahí en el 4 del 1, Jonás 4, versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué diría Jonás? Verás, ahorita te vas a dar cuenta de que esta gente va a volver a su maldad, viendo lo que acontecería en la ciudad. Dios le manda que nazca una calabacera, una rama que le dio sombra. Luego Dios manda a un gusano que hiera a esa rama. Luego Dios manda un calor extremo. Y le dice aquí en el 11, en el versículo 10, y dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y cómo no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Qué diría Dios hoy en día? ¿No tendré yo piedad del mundo que no saben discernir de su izquierda a su derecha? Dios nos ha dejado un mandamiento, que prediquemos el Evangelio. Como dijo 2 de Timoteo,
Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Empezamos con el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y de eso ya lo vemos hoy en día, ¿no? Ya vemos estos maestros en sus obras. Cristo dijo que por las obras los conocerás. ¿Sí? Pero ¿cómo lo vas a conocer si no estamos atentos a las cosas de Dios? Si no conocemos ni el Evangelio, mucho menos lo predicamos. Por eso, hermanos, que uno tiene que estar siempre atento a su estado espiritual y estarse examinando día con día, estudiando día con día. Digo, si usted es que quiere salvar su alma, y si no, pues rápidamente que el enemigo los quita esa gran bendición, ese talento que Dios nos ha dado, que a veces que muchos de nosotros no lo ponemos en acción. Es todo lo que Dios me dio hoy en esta tarde, hermanos, sobre este estudio. Espero que les haya ayudado. Si hay aquí una persona que no ha obedecido el Evangelio y que quiere recibir las arras del Espíritu, que quiere ser sellado con el Espíritu, que pase enfrente, bautícese, que mañana usted no tiene prometido, hermano. Dios los bendiga, hermano.